Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo, qué bueno poder verles. ¿Cuántos saben que el Señor está haciendo cosas tremendas en nuestra vida? ¿A cuántos les está estremeciendo los cimientos de su casa? Estamos como en la posición de Zaqueo, ¿verdad? Estremece mis estructuras, estremece todo lo que yo puedo percibir de quién eres tú, pero lo más importante es que tú estés obrando en mi vida. Amén. Bien, hoy vamos a continuar en lo que veníamos durante este tiempo, ¿verdad? Estamos sumergidos, queremos avanzar, queremos madurar, queremos crecer, queremos ir más profundo, queremos conocer más del Señor. ¿Cuántos tienen hambre y sed del Señor en esta mañana? Entonces, vamos en esa misma línea de ir más profundo. Quiero hoy compartir un tema que es bastante interesante y es que hay algo que es relevante para la vida de todo creyente. Quiero que presten atención, por favor. No se distraigan. Este es el tiempo del Señor. Usted vino para adorarle y esta es la palabra que Dios trae para su vida. Así que si hay algo en lo cual uno como creyente invierte más en nuestra relación con Dios. Cada vez nosotros queremos conocerle, cada vez queremos como afianzar nuestra vida en torno a Él. Cada vez queremos que nuestra conexión sea más profunda. Cada vez queremos que nosotros lleguemos al punto de ir más profundo con Él. Así que esto de ir más profundo no es quedarnos en el mismo lugar, no es quedarnos en la misma condición, no es quedarnos en la misma estatura, sino antes por el contrario, en avanzar. Porque cuando tú avanzas en la relación con tu Dios, con mi Dios, con nuestro Dios, entonces tu relación va a ser viva, va a ser transformadora y va a ser profunda con el Señor. El título de esta enseñanza es Lo vital es ir más profundo. Diga conmigo, para mí, lo vital es ir más profundo. Cuando yo digo lo vital, es como esos signos, cuando uno le dicen, bueno, tus signos vitales no están tan buenos, uno como que se angustia, ¿verdad? Porque te están diciendo que hay una falla. Pero aquí lo que queremos es entender y comprender que lo vital para un creyente es su relación con el Señor. El primer aspecto que quiero tocar en esta mañana es Dios es lo relevante en esta relación. Y es interesante porque para que exista una relación tienen que por lo menos haber dos personas. Pero hoy vamos a descubrir que Dios es lo relevante en mi relación. Diga conmigo, Dios es lo relevante en mi relación con el Señor. Así que la grandeza es un tema que generalmente se refiere a alguien importante, significativo o influyente. Piense así en personas que han sido para ustedes relevantes, que ustedes dicen, wow, estoy ante una eminencia, no sé, en mi profesión, o ante un científico, o ante un gobernante, o ante un político. Cuando tú dices, esta persona es grande, tú lo que estás diciendo es, o sea, yo tengo que estar el tiempo, o sea, lo mínimo, todo tengo que estar como conectado, no me quiero perder ni un minuto porque estoy ante esta persona. Y cuando tú te tomas la foto con esa persona, lo que tú estás diciendo, ella es relevante para mí. O sea, esta persona es relevante para mí. Y si bien en el mundo hay personas que son relevantes, científicos, filósofos, en fin, tantas personas, ¿verdad? Ellas, toda su grandeza, palidencen ante la grandeza. No hay punto de comparación de la grandeza de un mortal ante la grandeza de un Dios inmortal. Y cuando tú ves eso, entonces no hay palabra dentro de nuestro lenguaje o idioma que pueda conceptuar, que pueda llevar a cabo lo que significa la grandeza del Señor. Así que para aprender de la grandeza de Dios tenemos que remitirnos al libro que precisamente habla de lo que es la grandeza del Señor. No son pensamientos filosóficos, no es que Dios sea ególatra. Una vez escuché, me mandaron un video de una persona, de un filósofo que decía que Dios era ególatra. Y yo decía, Señor, no tomes en cuenta lo que este hombre está diciendo porque tú no eres ególatra. Tú no necesitas de nuestra adoración, tú no necesitas, nosotros somos los que necesitamos de ti. Así que no le tomes en cuenta esto tan bárbaro que ha dicho esta persona porque no es cierto.
Entonces, en la Biblia nosotros vamos a aprender lo que significa la grandeza del Señor. Y es precisamente en el libro de Isaías, capítulo 40, que gira en torno a la grandeza de la majestad del Señor. Y lo describe como mucho más superior que la creación. Incluso el rey más poderoso de este mundo viene a ser nada en comparación a su sabiduría y poder, porque Dios está por encima de todo. Amén. Entonces, el Salmo 139, David va a decir algo interesante y va a decir, ¿dónde voy a oír de tu espíritu? Si yo subiera a los cielos, tú estás ahí. Si yo bajara a la tierra o al infierno, tú también estás ahí. Si yo tomara hacia el lado izquierdo, tú también estás ahí. Si yo tomara hacia el lado derecho, tú también estás ahí. ¿Y dónde podré esconderme de tu grandeza? Esto es lo que está hablando David en estos momentos, es reconociendo la grandeza del Señor. No hay manera que un hombre, que un mortal, que se pueda esconder de la grandeza del Señor, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Entonces, teniendo en cuenta esto, mira lo que dice el Salmo 145:3. Vamos a leer el versículo 3 y dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Subraye esta palabra, pero los versículos 1 y 2 dicen: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Más adelante, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, va a hablar acerca de lo que es inescrutable. En el capítulo 11, versículos 33 al 35, mira cómo dice Pablo está asombrado. Pablo está, digamos, como estupefacto ante lo que significa la grandeza del Señor. Y dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Con quién le dio o quién le dio a él primero para que él fuera recompensado? Y esta palabra inescrutable no es que Dios no pueda ser conocido, sino que tú no tienes la manera de poder comprender a Dios, de poder bajarlo a una lógica humana, a un razonamiento limitado como lo tenemos tú y yo. No hay manera de el proceder de Dios en nuestra vida. No es posible que Dios nos haya escogido como sus enemigos, que haya pensado en nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos condenados, cuando estábamos en el infierno, y nos haya trasladado a la luz de su reino admirable, para entonces a través de nosotros poder hacer una obra transformadora. ¿Cómo es posible que tú y yo, en el caso de Pablo, que también en un principio era Saulo de Tarso, dice que él perseguía a los del camino? Y los del camino eran los primeros creyentes, así se conoció en Antioquía la iglesia, los creyentes, los cristianos, se les llama por primera vez cristianos. ¿Cómo es posible que tú le vas a delegar una responsabilidad tan grande, tan competente a aquel que te perseguía a ti? Pero vemos el poder transformador del Señor en la vida de Saulo, que no solamente hay una transformación interna, sino que le cambia el nombre a Pablo. Por eso es que el Señor le va a decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y entonces cuando nosotros vemos esto, es como si tú no le puedes poner a Dios un GPS, no puedes mapear, no puedes, eso se llama inescrutable, no puedes planear, no puedes, o sea, te rompe toda lógica el hecho que nosotros éramos enemigos de Dios y ahora tú te has convertido en amigo de Dios. Entonces, eso es lo que es inescrutable. No hay manera de que nosotros podamos condensar al Señor y decirle: bueno, tú vas a coger estas personas, tú vas a seguir esto, como en nuestra vida. Primero empezamos en el preescolar, luego en la primaria, luego en el bachillerato y luego en la universidad. No, Dios no es así, porque Él es tan grande, porque Él es tan poderoso, porque su supremacía está por encima de lo que tú y yo podemos conocer. Mira que el Salmo 8 es un salmo interesante y el versículo 3, quiero decírtelo,
lo voy a leer en la nueva en la TPT, pero usted puede colocar, los de medios pueden colocar otra Biblia. Y mira lo que dice el versículo 3. Sé que eres el fascinante artista que lo diseñó todo, pero tengo que hacerte una pregunta. Le está diciendo el salmista a Dios: ¿por qué te molestarías con un hombre tan insignificante y mortal? ¿O preocuparse por los seres humanos? Sin embargo, tú los llenaste de honor. Tú le has dado a los hombres creados solo un poco menor que Elohim, coronado de gloria y magnificencia. Cuando yo comprendo, cuando yo puedo estar delante, cuando yo comprendo la grandeza, o más bien cuando yo pienso, porque no hay manera de comprender, cuando yo pienso la grandeza de Dios, yo digo: Dios mío, ¿tú cómo pudiste pensar en mí? En mi proceso, cuando conocía del Señor, una vez le dije a mi pastor, en una reunión que tenía con él, en una consejería, llorando, le dije: si yo hubiese sido Dios, yo no me hubiese escogido. Y él me dijo: lo que tú has dicho es profundo, pero a la vez es altivo. Porque es que Dios no escoge porque tú estés bien o estás mal. Dios te escogió porque te amó. Y eso rompió todo. ¿Tú has pensado eso? ¿Tú te has puesto o has pensado por lo menos en que si tú fueras Dios, tú te escogerías? Con tus cualidades, con tus defectos, con toda la esencia de lo que tú eres. Y esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo es posible que un Dios tan grande, un Dios soberano, un Dios que está por encima de la creación, que nos creó a nosotros, que hacemos parte de la creación, quiera tener relación con nosotros? Quiera establecer una relación con el hombre. Y David se sorprende. Esta mañana en la oración decía que David trae el arca. Y yo decía: David es un hombre que, aunque estaba en otro tiempo, en el antiguo pacto, era un hombre que rompía con toda estructura, porque yo decía, no tenía a Romanos, no tenía las cartas de Pablo, no tenía una Biblia escrita. Mas sin embargo, David trae la arca de la presencia porque estaba en la casa de Obed-Edom y dice: no, yo no puedo gobernar si tu presencia no está conmigo. Y dice la palabra que él se sentó y hace una descripción en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, cuando él dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que un Dios grande y poderoso haya pensado en mí y me haya colocado en un lugar que ni yo merecía? Porque soy consciente que yo era insignificante, porque yo soy consciente, Señor, de lo que yo era. Ni siquiera mis padres, que es lo más relevante en la vida de uno, tenía conocimiento de mí. Mi padre hasta se olvidó de mí, pero con todo y eso, lo importante era que tú pensabas en mí. Así que tener de presente la grandeza del Señor nos lleva a dos cosas. Uno, encontrar siempre un motivo para agradecerle. Hoy tú te levantaste agradeciéndole al Señor porque respiraste, porque pudiste abrir tus ojos, porque tuviste una cama. Y te estoy hablando de lo material. Ahora imagínate en lo que no es material, sino que es algo como conciencia, como que no perdiste tus facultades, como que te levantaste y uno lo ve como tan normal y colocaste el pie en el piso y pudiste articular todos los movimientos que se supone que es normal en la vida de una persona. ¿Tú le diste gracias al Señor por eso? Porque cuando tú reconoces la grandeza del Señor, tú sabes que lo relevante es Él. El pastor el domingo pasado, la reunión del domingo pasado, él habló que en fotografía hay una cuestión que se llama el efecto de grandiosidad. Que cuando tú querías ver que estabas en un lugar y que la gente pudiera reconocer que tú estabas en el lugar, la idea no era que tú te acercaras al objeto, un monumento en este caso, porque el monumento se veía grande, pero tú te veías pequeño. Y la gente podría pensar: no, tú no estuviste en ese lugar. Así que entonces, contrario a ese concepto, él decía: tienes que colocarte hacia adelante de tal manera que tu estatura pueda estar relacionada con la estatura de ese monumento. Pero yo quiero decirte que el efecto contrario de grandiosidad es: entre más tú
te acercas a la presencia del Señor, entre más tú estás más y más alejado, no al nivel de Dios, sino más alejado del objeto, tú te vas a dar cuenta que tú y yo somos pequeños delante de su grandeza. El punto a veces, mis amados, es que nosotros nos colocamos a la medida del Señor. Y eso es algo arrogante. Ese ejemplo que coloca el Señor de lo que es el trigo y la cizaña, yo decía, pero bueno, los dos se parecen. O sea, yo no le veo cuál es el problema. Pero siempre la cizaña va a estar erguida. Mientras que el trigo, por causa del fruto, él se doblega. Y entonces el Señor nos dice, o sea, lo importante es que tú no seas trigo, o sea, que no la altivez, no tu orgullo, que creo que es lo que el Señor está removiendo en nuestra vida, se esté erguido, sino que siempre estés postrado delante de sus pies. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde tú y yo nos corresponde, estar a los pies del Maestro. Amén. Así que el segundo, cuando yo reconozco la grandeza del Señor, entonces voy a confiar en su voluntad. Voy a confiar en su palabra y voy a saber que Dios me ama. Y sobre todo, ante esa grandeza, yo voy a estar siempre conectado con mi Maestro. Nunca voy a estar desconectado. Hay personas que me dicen, pastora, mira que voy a hacer esto, me sale aquello. Voy a establecer una relación en todos los ámbitos de la vida humana. Y yo siempre les pregunto, ¿y ya le preguntaste al Señor? Antes de que yo quiera decirte un consejo, tú quieras escuchar un consejo, ya tú le preguntaste al Señor si ese es el negocio de tu vida. Ya tú le preguntaste al Señor si esa es la persona con la cual tú te vas a casar. Ya tú le preguntaste al Señor si te puedes mover de la ciudad. Ya tú le preguntaste al Señor si ese es el negocio de tu vida. Ya tú le preguntaste al Señor. Ya tú le preguntaste al Señor. Porque cuando yo hago todo bajo mi propia prudencia, lo que estoy haciendo es efectivamente el efecto de grandiosidad. Me estoy colocando a la altura de Dios y le estoy diciendo, Señor, tú no tienes parte ni arte en mi vida. Porque estoy desconfiando de tu voluntad, estoy desconfiando de tu grandeza. Entonces yo necesito tener el control de mi vida. Eso es lo que pasa, mis amados. El segundo aspecto, el reconocimiento a su grandeza, nos deja ver en claro que el contenido es lo que le da valor al envase. Cuando tú compras un perfume de valor, tú no lo estás comprando ni por la caja, ni por el frasco de vidrio. Tú lo estás comprando por el contenido. Y el contenido es lo que le da valor al envase. Tú puedes tomar un frasco y llenarlo hasta si quieres de agua. Pero eso no tiene ningún efecto, no tiene el valor cuando el perfume en este caso está dentro de ese contenido. Así que el aceptar lo que Dios dice de mí es reconocer su justicia. ¿Cuántos vinieron el miércoles o escucharon la palabra del miércoles? Yo hice una gran diferencia entre lo que es humildad y lo que es humillación. Cuando yo tengo claro lo que Dios piensa de mí, entonces yo soy la que tengo que ponerme en acorde con lo que Dios piensa de mí, porque esa es la justicia. ¿Qué es la justicia? Que yo necesitaba un Salvador que me redimiera de mis pecados para yo poder tener eternidad en la vida eterna. O sea, para que yo pudiera ser una persona que ya no estaba esclava al pecado, que no era un reo de muerte, sino que ahora Dios me ha colocado en la posición de hijo. ¿Cuántos hijos en esta mañana hay del Señor? Quiero ver manos levantadas. No estés pensando si te portaste bien o no. ¿Cuántos son hijos de Dios? Porque si no, hoy es una buena oportunidad para que tú aceptes al Señor como tu Salvador. Así que entonces cuando yo tengo claro eso, vamos al texto en cuestión de lo que es vital, es ir más profundo. Mira lo que dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 7. Lo voy a leer en la traducción TPT. Dice, porque Dios que dijo que de las tinieblas brille una luz resplandeciente, es quien ha derramado su luz sobre nosotros. La brillante luz del amanecer del glorioso conocimiento de Dios cuando contemplamos el rostro de Jesucristo. Somos como vasijas de barro. Diga conmigo, yo soy vasija de barro. Comunes que llevan este glorioso tesoro en su interior
para que este poder inconmensurable sea visto como de Dios y no como de nosotros. El texto que acabamos de leer, inmediatamente lo que está haciendo es una paradoja. Y una paradoja es lo que va en contra de la lógica humana. ¿Cómo es posible cuando nosotros leemos la Biblia y de todo sentido común que te dice que tú puedes tener paz en medio de las tribulaciones? Que tú eres fuerte en la debilidad, que es mejor dar que recibir, que tú para ser exaltado ha de humillarte. Esos son paradojas, que para tú tener vida tienes que perderla. Son cosas que tú dices, pero ¿cómo yo para tener vida tengo que perderla? Por lo general lo que la lógica nos está diciendo, retén la vida, cuida la vida, tómate el tratamiento, ponte a dieta, haz ejercicio, porque tú quieres retener la vida. Pero la Biblia es contraria a lo que la lógica humana piensa. Y entonces Él te dice, para que tú puedas tener vida, tienes que perderla. Incomprensible, pero así trata Dios la vida de cada hombre y cada mujer. Entonces, en esta paradoja, el versículo 6, Pablo dice, porque Dios, ¿quién? Dios dice, que dijo que de las tinieblas brillantes una luz resplandeciente es quien ha derramado su luz sobre nosotros, la luz brillante del amanecer glorioso, del conocimiento de Dios cuando contemplamos el rostro de Jesucristo. Pablo nos está diciendo que hay un valor para los hijos de Dios, que somos el depósito de qué es el valor, qué es lo grandioso, qué es lo que Dios ha hecho que tú y yo seamos el depósito de algo que es. Y eso es precisamente el mensaje de salvación. Tú y yo no tenemos cualquier mensaje, mis amados. Tú y yo no tenemos cualquier palabra. Tú y yo no tenemos cualquier cosa que estar diciendo. Tú y yo no son filosofías huecas, vacías, sin sentido. Lo que tú y yo tenemos es el poder glorioso habitando en nosotros que somos vasijas de barro. Aleluya. Y este poder es tan poderoso, y valga la redundancia, que dice que hace que la ceguera espiritual de los hombres o los ojos espirituales sean abiertos, los oídos que estaban sordos sean abiertos, para que nosotros podamos entonces, en el momento de predicar, cuando tú y yo predicamos, cuando tú y yo compartimos, las personas puedan salir de la muerte a la vida. Una paradoja. Es una paradoja, mis amados. ¿Tú para qué? Una persona salga de la muerte a la vida, tú lo que dices, no, hay que llevarlo a UCI, hay que poner el mejor médico. Eso es lo que yo pensaría. Pero una palabra, y Pablo lo va a decir en Romanos capítulo 1, 16. Yo sé que ustedes lo conocen como que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Te la voy a leer en la TPT, dice, me niego, Pablo está diciendo, por lo que Cristo hizo en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Me niego a avergonzarme del maravilloso mensaje de poder liberador de Dios que se desata en nosotros a través de Cristo. Me emociona predicar que todo el que cree se salva, primeramente el judío y después la gente de todo el mundo, en este caso tú y yo porque no somos judíos. Es que tenemos un poder Diga conmigo, yo tengo un poder que desata a aquellos que están muertos a vida eterna. Eso no te lo da ni la universidad, ni los estudios que tú puedas hacer, ni el conocimiento que tú tengas, ni que te vayas al Tíbet, eso no te lo da. ¿Te lo da qué? El poder glorioso del Señor. ¿Y a través de qué? Del brillo resplandeciente de su rostro. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces él está diciendo, es ese poder que Dios ha depositado en nosotros, que somos vasos de barro, no de mucha gloria o dignidad.
este hecho es paradójico, porque lo común, si a mí me regalan una perla, si a mí me regalan oro, si a mí me regalan plata, yo lo que automáticamente hago es colocarle una custodia y llevarlo al banco donde me aseguren que eso no se va a perder. Pero Dios, en la paradoja de la vida, no lo puso sobre hombres eminentes, sobre hombres elocuentes, sobre hombres prósperos. No, dice la palabra que de los vil y menospreciados cogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú y yo somos eso. Tú y yo tenemos un poder que hace que las personas salgan de las tinieblas a la luz admirable. Que puedes imponer manos sobre los enfermos y sanen. No por ti, porque somos vasos de barro. Por el poder glorioso que habita en tu vida y en mi vida. ¿Por qué te callas? ¿Por qué te avergüenzas? Cuando Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo. Porque yo sé que lo que hizo Dios en mi vida. Y te estoy hablando de un hombre que la tenía toda. Hebreo de hebreos. Estudió en la mejor universidad, a los pies de Gamaliel. Doble nacionalidad. Hoy todo el mundo está paniqueado porque la embajada de los Estados Unidos cerró. Como si un país determinara el Dios grandioso que tú tienes. Y Pablo está diciendo, doble nacionalidad, judío y romano. Tan es así que cuando él está preso y uno de los centuriones que están ahí le dice, ven acá, ¿tú cómo es que tú tienes nacionalidad romana? Si a mí me costó. Y él dijo, no, porque mis padres, yo nací en Tarso y Tarso hacía parte del imperio romano, por lo tanto, derechito me venía a mí la ciudadanía. Un hombre letrado, un hombre intelectual. No te estoy hablando de cualquier persona. Era un hombre que tenía todo. Y dice que todo lo tuvo por escoria y no se avergonzaba del evangelio porque sabía quién habitaba dentro de él. Y usted lee la vida de Pablo y usted ve la vida de Pablo y era una vida que uno decía, no, Señor, pero este va de mala para peor. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Sanó, impuso manos y sanó, predicó por poco y persuade a la gente, como por muchos persuadió, liberó, porque él tenía conocimiento de lo que estaba ahí. Así que entonces, cuando nosotros sabemos que somos vasijas de barro, no tenemos por qué robarnos la gloria que no nos pertenece. No tenemos por qué decir, es que esto yo lo digo para que la gloria del Señor sea glorificado. Es que yo no tenía casa y entonces ahora Dios me dio casa. Eso no es eso. No, mis amados. Es que tú seas así para que Él sea así. En tu vida y en mi vida. Así que Pablo le va a responder a los de Corintio, porque ellos lo tenían en poco. Decían, no, pero este hombre, algunos dicen que era calvo, otros dicen que tenía gafas, otros, en fin. Pero ellos lo veían como en poco porque llegó un filósofo y les dijo cuestiones necias acerca de que él había implantado la verdad de Dios. Pero él le dice, no le crean a Pablo, Pablo está loco. Y entonces en 1 de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 31, mira lo que dice el Señor. Porque las cosas necias de Dios han demostrado ser más sabias que la sabiduría humana. Y las cosas débiles de Dios han demostrado ser mucho más poderosas que cualquier habilidad humana. Hermanos, consideren quiénes eran cuando Dios los llamó a la salvación. No muchos de ustedes eran sabios eruditos, según el estándar humano. Ni muchos de ustedes estaban en posiciones de poder. No muchos de ustedes eran considerados la élite cuando respondieron al llamado de Dios. Pero Dios escogió a lo que el mundo considera necio para avergonzar a los que creen ser sabios. Y Dios escogió a los débiles e incapaces para avergonzar a los altos y poderosos. Escogió a los humildes, a los ridículos, a los de los
ojos del mundo, está haciendo una comparación de lo que ellos pensaban, de lo que ellos tenían el concepto de Pablo, con lo que este hombre vino y dijo cosas que decían, wow, este es más poderoso. Y escogió a los humildes y a los ridículos a los ojos del mundo, ¿verdad? Porque no es del hombre de quien recibimos nuestra vida, sino de Dios al unirnos a Jesús el ungido. Y ahora Él es nuestra sabiduría dada por Dios, nuestra virtud, nuestra santidad y nuestra redención. Versículo 31 dice, y esto se cumple lo que está escrito, si alguno se gloría, gloríese solamente en todo lo que el Señor ha hecho. En los tiempos antiguos, cuando las personas tenían tesoros, como no existían los bancos, ellos ¿qué era lo que hacían? Cogían vasijas de barro y entonces llenaban esas vasijas de oro, de plata, ¿verdad? Pero lo relevante no era la vasija, lo relevante era el tesoro que estaba escondido. Y la única manera de que tú pudieras descubrir qué era lo que tenía la vasija era rompiéndola. ¿Cuántos de los que están aquí no ha pensado una vez pasar por la calle y uno dice, ay, me encontraron una bolsa de platica, que por allá tenga un familiar que se muere y todo lo demás? Entonces Pablo está pensando en esto. Y la vasija, pueden colocar la imagen, la vasija le colocaban un tapón esas eran las vasijas de barro. Eso es lo que, digamos, a manera de ilustración somos tú y yo. La vasija le colocaban una tapa de barro y la sellaban con barro. Y de esa manera el tesoro quedaba inmerso aquí. Pero él está diciendo, este resplandor ilumina el conocimiento de la realidad de la potencia de Cristo viviendo en nuestra vida. Por eso es que Pablo va a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios no escogió una vasija, no sé, digamos relevante. ¿Qué escogió Dios? Una vasija de barro. Así que entonces cuando Pablo está hablando de esta realidad, él está diciendo que desde el momento que tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, nadie te puede quitar ni nadie te puede cambiar. Solo Cristo es el que puede hacerlo. Y tú y yo, ¿qué somos? El recipiente del vaso de barro. Más que el pecado en sí. Cuando Pablo está diciendo esto, no está hablando del pecado cuando yo, Señor, te confieso como mi Salvador. No, no, no. Pablo está hablando no de ese pecado, de la confesión, no, sino cómo lidiar con nuestras limitaciones humanas. ¿Cuántos tienen limitaciones humanas? Yo tengo limitaciones humanas. Y a veces me sorprendo, pero yo digo, Dios mío, yo pensé que la había superado y no. Que se hacen patentes cuando enfrentamos situaciones que nos desbordan, como las que son las tribulaciones, las amarguras, sinsabores, los apuros, las persecuciones, los agotamientos, las enfermedades. Y mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, que todos no lo sabemos, de los versículos 8 al 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque Dios colocó lo más grande, lo más valioso en estas vasijas de barro para que tú y yo, en medio del caminar de esta vida, en el medio del transitar de la vida, pudiéramos recurrir a ese tesoro inimaginable que no se puede comprar, a ese tesoro para que pudiéramos sortear las circunstancias de la vida. Dice, ¿quién no pasa por estas cosas? ¿Quién no las experimenta? Y Pablo dice algo, ustedes se enferman y yo no me puedo enfermar. Es tremendo. Y yo decía, ¿verdad que sí? A veces uno dice, no, pero es que el líder no puede. No. Nosotros somos tan vasijas de barro como lo son ustedes. Solo que, ¿qué es lo que hace la diferencia, pastora? Cuando yo no miro hacia afuera, sino que miro en el poder de Dios que está dentro de mí, que me hace sortear las circunstancias. Así que entonces, cuando éramos jóvenes, ¿cuántos eran jóvenes? ¿Sí? Ah, sí. Muéstrenme la cédula, a ver.
Pero cuando éramos jóvenes, ¿cuál era nuestro pensamiento? Nos arrastramos el mundo y el mundo tiene que saber que Miriam Vargas existe. ¿Y a cuántos el mundo no nos dio nuestras buenas jugueteras? Estudiando en la San Marino nos dieron las jugueteras. Y no estudiando en la San Marino también nos dieron las jugueteras. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es lo que está descubriendo? Que como vasijas de barro, nosotros no somos tan fuertes como creemos. Y eso nos pasa también en la vida cristiana. Hay momentos que llegan las debilidades, nos damos cuenta que nuestras fuerzas son insuficientes, que no llegamos a las metas que nos proponemos. ¿Cuántos no han llegado a metas que se han propuesto? ¿Cierto? Somos vulnerables. Nos desbordan los retos de la vida que nos plantea, nos angustiamos, experimentamos la incapacidad del barro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a desanimar, nos vamos a dar por vencidos, nos vamos a rendir, vamos a tirar la toalla, escondemos las cabezas. Es precisamente que estos versículos toman autoridad de nuestra vida, porque cuando pasamos por ella tú vas a decir, yo puedo estar derribada, mas no destruida. Y no es por mí, es por el poder de Dios que habita en mí. Entonces, Pablo lo que está diciendo, sí, en cierta manera estaremos atribulados en todo, mas no angustiados. Sí, no nos van a faltar los apuros, pero tampoco nos va a faltar la esperanza. Sí, nosotros podemos estar derribados, pero no caídos, no aniquilados, no destruidos. Porque Dios habita en nosotros y porque Dios nos habita, entonces tenemos la capacidad para reconocer que el contenido es lo que es relevante en los vasos de barro. A veces uno va a un médico y entonces uno le pregunta, bueno, ¿y tú qué es lo que estudiaste? Y entonces uno se emociona porque toda la pared son estudios, no sé qué, y uno dice, no, una eminencia. Pero aun cuando ese médico sea una eminencia, él también se enferma, también tiene problemas, también acude, también está desamparado. Él sí está destruido si no tiene a Cristo, mas sin embargo, yo puedo pasar momentos difíciles, pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, ¿cuántos saben que su Redentor vive? Y usted no va a decir, ay, ¿por qué a mí? Yo creo que yo soy la única. Yo creo, Señor, que yo no nací con estrellas, sino que tú me pusiste estrellada. ¿Por qué la vida mía es tan dura, Señor? ¿Por qué yo no tengo la historia de vida que otros van a tener? No. Tú te vas a dar cuenta que lo importante es el contenido en ti. Eso es lo que te da vida. ¿Qué diferencia? Y el pastor colocaba también ese ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un borracho y tú? Que tú tienes a Cristo y el borracho no. Pero mortales son. Viven la misma cosa. Tú pellizcas al borracho y dice ay. Y tú pellizcas a un cristiano y también dice ay. ¿O no? La única y gran diferencia es que nosotros tenemos a Cristo y ellos no lo tienen. Amén. Tercer punto es mi adoración. Es el reconocimiento que hago de lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Tú has reconocido lo que Dios ha hecho en tu vida? Cuando la gente te dice, oye, ¿tú por qué estás cambiando? ¿Qué fue lo que te pasó a ti? Y que tú puedas decir, no, es que no fui yo. No fue mi conocimiento, porque aún el conocimiento de Dios me lo dio. Es el Dios grande que yo sigo y adoro. Les compartía a las parejas el viernes, que fue un buen tiempo, y le compartía un testimonio de un pastor y me impactó. Dice que a él llegó a su iglesia una pareja que no conocía del Señor. Pero obviamente la pareja llega y la que tiene más contacto o la que se, digamos, absorbe más en la parte cristiana es la mujer y no el hombre. Así que el hombre siguió siendo borracho, mujeriego, tenía un amante, pero ella permanecía, o más bien el poder de Dios que habitaba en ella permanecía firme. Un día él le dice, ¿sabes qué? Yo necesito invitarte a comer. Y ella le dice, sí. Y le dijo, te tengo que decir algo. Y entonces él le dijo, ella le dijo, bueno, listo, vamos a comer. Y fueron a comer. Y él le dijo, quiero que sepas que sigo siendo borracho. Quiero que sepas
que sigo siendo mujeriego y quiero que sepas que tengo un amante. Pero hoy he venido porque yo necesito que tú me ayudes a que yo pueda dejar a ese amante. Y él le dijo, ¿sabes una cosa? Yo he visto, o más bien, él le dice, yo soy como un perro delante de ti. Y yo vengo porque yo quiero tener lo que tú tienes. Que la gente pueda decir de nosotros, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero que en medio de tus tribulaciones tú tienes paz. Que en medio del dolor y la aflicción lloras, pero al otro día tú sabes que tu esperanza está vigente. Yo quiero que ese poder que te pudo transformar a ti, me pueda transformar a mí. Interesante, porque para que tú reconozcas que eres un perro, aunque él no conocía la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que nosotros somos como perros y como cerdos cuando no conocemos del Señor. Nos revolcamos en el pecado. Pero qué interesante que él tuvo un verdadero arrepentimiento y le dijo, yo quiero de lo que tú tienes y ayúdame a salir de mis circunstancias. Así que entonces, cuando yo reconozco que mi adoración es lo que Dios ha hecho por mí, no sé si le ha pasado, pero usted va a un lugar, ¿verdad? Y de pronto hay amigos en ese lugar y que le quieren compartir de ese lugar. ¿A cuántos les ha pasado? Por lo menos a mí me encantó Brujas. Es un país hermoso. Un país de esos románticos. Yo me imaginaba con el vestido así repolludo, caminando. Y yo como que tuve que nacer. No, mentira. Yo nací en la época que Dios me dijo y en la generación que Dios me dijo. Pero es interesante porque las puertas tú las abres, las puertas de tu casa, y lo que pasa son las góndolas, como las góndolas. Y el patio entonces viene a ser, digamos, la puerta del patio viene a ser lo que son las calles. No transita carros, sino todo el mundo va a bicicleta. Pero la persona que nos llevó, sí, los canales. Sí. Para mí era algo, wow. Para mí era algo que le dije al pastor, yo como que quiero vivir en Brujas. Este es el destino que yo me merezco, Señor. Este es un país, esta es una ciudad tan hermosa, tan bien distribuida, y yo era admirada por eso. Pero me di cuenta que esta persona que nos llevó a Brujas, era así, el castillo, sí, chocolate. No vas a comer waffle con chocolate. No, pero es que el chocolate es una cosa deliciosa, Dios mío. Sí. Porque cuando tú te familiarizas con lo que otro puede decir, wow, tu adoración entra en la monotonía con Dios. Cada día tú tienes que sorprenderte de Dios. Cada día tú tienes que decir, Señor, wow, estoy maravillado de ti. Y no podemos permitir, mis amados, que la adoración por nuestro Dios caiga en monotonía. Yo he pasado por momentos donde he orado por personas que amo y han muerto. Y adoro al Señor con las lágrimas y con el dolor en mi corazón. Pero nunca se ha cesado mi adoración delante del Señor. Como también le he adorado cuando descubrí que estaba embarazada y que creí que no lo podía estar. Porque eso es lo que hace, lo que emociona. Tú te puedes imaginar al rey David, es que él rompe con todo esquema. Dice que Milcal lo vio y le dice, ¿cómo siendo tú el rey te pones en la ridiculez de bailar y que se te vean las partes íntimas? Porque antes los calzoncillos de los hombres eran de lino. Así que se podrá imaginar que las partes íntimas en cierta manera se veía. ¿Cómo te has rebajado a la chusma? ¿Cómo te has puesto al nivel del pueblo? Y David le dice algo que esa la sacó del estado y le dice, mira, te voy a decir una cosa. El puesto que tenía tu papá, ahora Dios me lo dio a mí. Y yo me haré más vil por causa de aquel que me sacó detrás de las ovejas, cuando nadie tenía nombre de mí, ni mi papá se acordaba de mí. Por eso es que en el Salmo 127 va a decir, aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y él va a decir, ¿sabes qué? Soy nada. Primera de Crónicas, léalo. Capítulo 17, lo leíamos en esta mañana y lo invito a los tiempos de oración. Y él le va a decir al Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor?
¿Y quién es el hombre para que tú tengas conocimiento del hombre? O sea, como un Dios tan grande, porque lo relevante es Él, la grandeza de nuestro Dios. Piensa en un mortal que nada más con que haga así y nos desaparecemos. Dice que la vida de nosotros es como neblina. Hoy estamos y mañana no sabemos. Pero Él sigue siendo eterno y Él sigue siendo inmortal. Tú y yo somos finitos, pero Dios no es finito. Y entonces David en el Salmo 145, versículo 3 dice, digno de ser alabado en gran manera. No dice digno de ser alabado a medias. No nos equivoquemos. Todo lo que somos es por Él y para Él. Así que entonces, por eso es que David dice, en el Salmo 145, él va a decir, te alabaré, mi Dios, mi Rey. Te alabaré, te bendeciré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová. Y él no tenía autoestima baja. Él decía, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Tú puedes tomar tu Biblia por un momento. Vamos al Salmo 145, 3, y quiero que la pantalla lo pongan en la Reina Valera y vamos a cantar, porque esta es una oración cantada. Así que quiero que busques en sus dispositivos. Y quiero que busques en la Biblia, si no la tienes palpable, búscalo. Porque dice la palabra que cuando nosotros llegamos a este lugar, tú tienes que venir con himnos, con cánticos espirituales. Tú no tienes que esperar que Dios te llene, no. Tú le entregas a Dios lo mejor y lo primero, porque Él merece toda exaltación. ¿Ya lo tenemos? Angie, ¿me ayudas? Porque yo canto, pero no se me escucha muy bien. Y dice así el cántico. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Una oración cantada. Y ve que si puede, colóquele música a la palabra y verás cómo fluye y cómo los cánticos comienzan a brotar desde tu interior. Así que entonces cuando yo reconozco quién es Dios en mi vida, voy a tener la mejor disposición. Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea toda la gloria. En la TPT dice, Dios, glorifica tu nombre. Sí, solo tu nombre sea glorificado, no el nuestro, porque eres tú quien nos amas apasionadamente y tú eres fiel y verdadero. Para terminar, hay un pasaje en la Biblia que yo digo es tremendo. Es tremendo porque dentro de la complejidad de nosotros como seres mortales, a veces estamos orándole al Señor por cosas, pero dice que no las obtenemos porque no sabemos cómo orar. Pero tú estás esperando un milagro sobrenatural como que Pablo salga de la cárcel y no, Pablo está en la cárcel. Y le dan una tunda que de esa no se libra. Pero también hay otro hombre como es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista muere decapitado. Y en ningún registro de la Biblia dice que Dios le volvió a colocar la cabeza. Y Juan el Bautista está diciendo, ven acá, yo creo que Él es el Señor, porque es que Él está haciendo milagros que nadie ha visto y todo lo demás. Y Juan el Bautista, después que los discípulos, antes de ser decapitado, ya estaba preso, antes de ser decapitado,
los discípulos le dicen, no, efectivamente Él es el Mesías. Y entonces Juan va a decir algo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan no se puso a decir, esté conmigo hasta la muerte, mis discípulos. ¿Qué? Los discípulos de Juan se fusionaron con los discípulos de Cristo. Tremendo eso. Y entonces, ¿qué es lo que Juan nos está diciendo? Cuando hablamos de menguar, es disminuirnos al punto de irnos consumiendo física y moralmente. O sea, nos está enseñando a exaltar a Dios y humillarnos ante Él. Porque Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Podemos entender eso? Cuando yo digo yo me la sé toda, el Señor dice, ¿tú quieres ir? ¿Cuántos de nosotros nos vieron como el perro arrepentido? Sí, Señor. Tú tenías razón. Sí, Padre. Tú tenías razón. Pero Dios es tan bueno. A principios de 1947, 3 pastores que pertenecían a la tribu beduina de Tamerie estaban buscando un animal que se había extraviado. Uno de ellos lanzó una piedra hacia el interior de una cueva y oyó una vasija de arcilla que se quebraba. Al entrar a la cueva se dieron cuenta que habían grandes vasijas de barro. En algunas de ellas habían unos rollos, pero ellos no sabían el valor que tenían esos rollos. Así que ellos se van un tiempo y luego dicen, oye, como que nosotros encontramos unas vasijas de barro, vamos a traer a gente que sepa qué es lo que tienen esas vasijas de barro. Así que entonces, cuando descubren, es lo que nosotros llamamos los rollos del Mar Muerto. Y quiero decirle que en uno de esas vasijas se encontró el libro de Isaías, los 66 capítulos de Isaías, en 17 hojas de pergamino y tenían 7 metros de largo. Cuando la gente vio eso, dijo, este es el milagro más sobrenatural que ha existido en el siglo XX, comenzando el siglo XXI. Porque es necesario que si tú quieres ver y las personas quieren ver el tesoro que tú tienes, es necesario entonces que sea partido para que el gran conocimiento del Señor salga y entonces todos los hombres puedan darle la gloria y la honra a quien se lo merece. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana? Primero, a decirle, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo no quiero esconder más este barro, no quiero esconder más este tesoro. Yo quiero, Señor, que tu tesoro salga, que mi familia pueda conocerte, porque esto es un asunto vital. Esto no es de que se murieron y ya no, es que si se mueren sin Cristo van para el infierno, así. Yo quiero que conozcan, yo quiero que mi hija, yo quiero que mi hijo, yo quiero que mis padres, yo quiero que mis abuelos, yo quiero que mis vecinos, empezando primero por Jerusalén, ¿verdad? Y hasta lo último de la tierra. Porque lo vital es que Dios sea lo relevante. Vamos a orar en esta mañana y decirle, Padre amado,